estamos con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción nuevamente en esta apertura de Radio Cámara con el ingeniero Gustavo Weiss. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy amable por convocarme a Radio Cámara. Bueno, y un placer nuevamente, como lo hemos hecho el año pasado, que esté en el primer programa con nosotros para dar este empujón, este puntapié. Y bueno, también estamos comenzando el año, ahí ya cerrando el mes de marzo, pero bueno, es el mes en donde comienzan a instalarse y ver algunas directivas de más o menos cómo va a ir transitando, aunque es un año quizás distinto, ¿no? Hace unos días en la reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura algo habíamos conversado, año electoral, un año que a veces puede generar algún tipo de condimento distinto, pero ¿cuál es la expectativa desde el inicio, al menos en el mundo nuestro, en el mundo de la construcción? A ver, diferenciemos el mundo de la construcción en dos grandes rubros, obra pública o obra privada. La obra pública, que es donde se dedican el grueso de los asociados de nuestra institución, la idea del gobierno nacional y hasta donde tengo entendido de varios gobiernos provinciales es mantener niveles de inversión similares a los del año pasado, que fue un nivel de inversión relativamente interesante en términos históricos en Argentina. Se invirtió cerca de 1,5 puntos del producto, que si bien es totalmente insuficiente frente a las necesidades de inversión en infraestructura que tienen atrasos de décadas en el país, en términos históricos no es una mala inversión, es decir, hemos tenido periodos mucho peores, digamos, en volumen de inversión en infraestructura. Así que 1,5 puntos es un nivel de inversión, repito, razonable en términos históricos para el país. El gobierno nacional dice que va a sostener un nivel similar de inversión para esta época, para este año. Acá nosotros hacemos una salvedad que es mucho más allá de las intenciones del gobierno, que no tengo ninguna duda de que son genuinas y que efectivamente es el objetivo que tiene. No hay ninguna duda que hay una restricción económica importante, basta leer los medios todos los días para saber que la economía está en un momento complejo, difícil. El ministro de Economía está tratando de contener variables que están disparadas de distintos lados, con lo cual tenemos un interrogante de si este deseo se puede cumplir en la práctica, repito, por esta restricción económica que mencionamos. Independientemente de eso, la obra pública tiene dos problemas adicionales. Uno es la redeterminación de precios. Son fórmulas, venimos hablando con el Ministerio de Obras Públicas de este tema, son fórmulas polinómicas que no representan la realidad con estos niveles de inflación, motivo por el cual los contratos pierden valor económico, se van deteriorando en el tiempo y muchos de ellos se hace muy difícil poder continuarlos. De hecho, hay obras que están ralentizadas en su ejecución o incluso algunas paradas. Este también es un problema grave que, de persistir la inflación en los niveles actuales, va a ir empeorando mes a mes, ¿no? Este es otro tema que también hay que señalar para la ejecución de obras. Y por último, un tema que también afecta a muchas obras es el problema de los insumos. Por la restricción externa tenemos problemas de insumos, tantos aquellos que directamente importados, que se necesitan para ciertas obras, como muchos insumos que nuestros proveedores locales necesitan para fabricar en Argentina un producto que en definitiva se hace en Argentina, pero que tiene insumos importados. Ahí también hay problemas, también tenemos problemas con las maquinarias viales y sus repuestos, es decir, esto también influye en la marcha de las obras, ¿no? Sí, lo escucho. No, bueno, esto es obra pública. Obra privada, para no ser tan largo, está directamente relacionada con la situación macroeconómica. La realidad es que cuando la situación macroeconómica está muy bien hay mucha obra privada, cuando no está tan bien hay menos, y desde hace ya, diría agosto del año pasado, venimos notando una ralentización
de la obra privada también, ¿no? El índice Construya, que mide básicamente lo que es obra privada, está empezando a tener, digamos, en términos interanuales, caídas bastante importantes, que, digamos, se traducen con que, digamos, empieza a haber menos inversión en obra privada de la que había el año pasado o el anterior, que se batieron en algunos casos récords históricos. Sí. Bueno, la macroeconomía impacta en todo. Y en parte usted, que es presidente pro tempore del Consejo de Políticas de Infraestructura, días atrás se hizo una presentación a través de las mesas técnicas de las posibles soluciones, ¿no? Se trabaja para tratar de aceitar el sistema y al menos acercarle, en este caso al gobierno nacional, cuáles son las necesidades y cuáles son las posibles soluciones. En este contexto, más allá de estas soluciones que se acercan, se complejiza la continuidad de las obras, especialmente recién mencionábamos obra pública, o bueno, colabora para que pueda continuar con menores inconvenientes. No, el Consejo de Política de Infraestructura en realidad no habla de la situación de hoy ni del corto plazo. Es un área donde están convocadas las 6 cámaras del G6 más UOCRA y CGT, cuyo objetivo es pensar la inversión pública necesaria, en opinión de estas entidades, para realizar en los próximos 10, 20, 30, 50 años, digamos, como política de Estado. No en lo inmediato. No habla de la coyuntura, no habla de la obra que hay que hacer mañana, digamos. Dice, es imprescindible la UIA dice para logística, la sociedad rural dice, para poder sacar la producción necesito mejorar los caminos rurales, todos decimos es imprescindible mejorar la conectividad de fibra óptica para que todo el mundo en el país pueda tener acceso rápido a internet, en fin, digamos, la opinión de todos estos integrantes del Consejo de Política de Infraestructura tiende a pensar el país como un todo, pero repito, en el mediano y largo plazo, no lo que hay que hacer mañana. Por supuesto, si viniera mañana el gobierno y nos preguntara, bueno, ¿y qué opinan ustedes? ¿Qué obra tendremos que sacar mañana? Seguramente el Consejo podría dar una opinión. Pero, repito, no está pensando en la coyuntura, está pensando en una permanencia en el tiempo de lo que se denomina política de Estado. Ahora, en este año electoral, que seguramente genera algún tipo de... genera una cierta revolución, más allá de la coyuntura nos impacta a todos, los niveles de inflación son complejos. ¿Cómo cree que va a continuar en este 2023 en el mundo de la construcción? Recién mencionaba que dentro de todos los niveles se mantienen para poder desatar esos nudos y para empezar a crecer, para empezar a contener la inflación. A ver, yo sé que es muy difícil. No tenemos la... Yo creo que acá hay dos temas distintos. Un tema es la coyuntura, lo que nos pasa este año, encima este año, además de las dificultades económicas, es un año electoral, con lo cual tiene las complejidades de los años electorales en lo político. Pero yo creo que hay que diferenciar lo que estamos viviendo este año de lo que tendría que ser una industria de la construcción desarrollada y permanente en el tiempo. Y eso, y cuando digo introducción me refiero tanto pública como privada. Y para eso se requiere tener un país cuya macroeconomía funcione normalmente como en la mayoría de los países del mundo. Y cuando digo la mayoría de los países del mundo no pienso en Europa, Estados Unidos, pienso en los colegas de los países alrededor nuestro. Nosotros necesitamos atacar definitivamente todas las variables que hacen a la inflación desmedida que tenemos, cuyo principal problema es el déficit fiscal, sin duda, para ir a inflaciones razonables de, diría, por decir un ejemplo, 5% anual, y recuperar la moneda. Cuando eso ocurra, se va a generar un mercado de capitales que por un lado, local, que por un lado va a dinamizar fuertemente la industria privada,
porque la industria privada en todo el mundo está fondeada con créditos a 30 años. La gente en Argentina es el único país del mundo, no digo el único, pero de los pocos países del mundo que una vivienda se compra al contado. Nadie compra una vivienda al contado. Sí, y una cafetera en cuotas. Bueno, y una cafetera en cuotas. Entonces, ahora, eso es inviable hasta que no haya una macro ordenada, un mercado de capital y financiamiento 30 años. Con este nivel de inflación no hay ninguna posibilidad que eso ocurra. Eso dinamizaría violentamente la industria de la construcción privada, sin ningún lugar a dudas. Y simultáneamente, el saneamiento de las cuentas fiscales del gobierno o de los gobiernos nacionales y provinciales fundamentalmente, permitirían digamos, disponer de un monto importante en todos los presupuestos para poder hacer obra pública permanente en el tiempo, que además se podría ejecutar fácilmente porque no tendríamos los problemas de inflación que tenemos hoy para ejecutar obras por las redeterminaciones que yo comentaba y demás. Hasta que no ordenemos la macro, es muy difícil pensar en qué va a pasar con la industria de la construcción en el año que viene o el otro. La mayoría de los economistas que uno escucha dice es necesario un plan de estabilización para, digamos, contener las variables macroeconómicas, tratar de ordenar las variables macroeconómicas. Eso es muy probable que, como ocurre normalmente, un plan de estabilización lo que tienda es a reducir los gastos del Estado. Y si bien nosotros decimos que la obra pública no es gasto sino inversión, la realidad que para los gobiernos siempre resulta mucho más fácil cortar obra pública que cortar otras cosas. Entonces es muy probable que si efectivamente el próximo gobierno viene con un plan de estabilización robusto, y bueno, la obra pública sufra. Es muy probable que la obra pública sufra. No es lo deseable, seguramente nadie quiere, lo deseable sería poder recortar gasto corriente, el gasto corriente es muy difícil de recortar, la obra pública es más fácil. Por eso digo, hay que diferenciar lo que se puede hacer en situaciones coyunturales, cuando se van tapando agujeros distintos, de lo que tendría que ser la industria de la construcción, digamos, tendiendo a la normalidad en un país más normal. Digamos. Exactamente. Bueno, ahora la problemática es que más allá de ese supuesto plan de estabilización que hay que ver qué sucede, ¿no? Estamos un poco hablando sobre supuestos. Otro tema clave que entra en juego también es la confianza, ¿no? ¿Qué confianza puede generar en este caso? O esencialmente un gobierno debe generarlo para que el contexto en general, la coyuntura, pueda empezar a generar inversión, que es también algo de lo que está faltando esencialmente para poder traccionar todo el sistema. Puede ser que exista algún recorte futuro en la obra pública, pero ¿qué pasa con el resto, ¿no? Del déficit fiscal que no está solo compuesto por eso, ¿no? No, por supuesto. Sí, la confianza es fundamental. La economía es una mezcla de medidas económicas, de situación económica y de confianza. Si la gente confía, seguramente un ejemplo muy claro de lo que es confianza pasó en la convertibilidad. Argentina venía de un problema gravísimo de hiperinflación y bueno, un desastre macroeconómico enorme, y vino un gobierno con un presidente muy fuerte, con un plan económico muy robusto, y rápidamente se generó un halo de confianza que se pensó que Argentina tenía un futuro, digamos, de largo plazo, y hubo inversiones muy importantes, no solo de argentinos, sino también de empresas extranjeras que apostaron a Argentina porque pensaron que Argentina estaba en un camino, digamos, de normalidad por muchos años, cosa que después sabemos que no pasó, pero todo eso se generó porque había confianza, se creyó en el plan político-económico, digamos, de su momento. La confianza es central para este tipo de cosas. Por eso veremos quién es el próximo gobierno, quién asume como próximo gobierno, veremos cuál es el plan económico y podrá generar confianza o no tanto, o más o menos, o bueno, eso habrá que verlo en su momento. Sí, también ver el impacto internacional, ¿no? ¿Qué sucede en el mundo que a la Argentina siempre... No, por supuesto, nosotros no estamos aislados del mundo, obviamente, lo que pasa en el mundo
obviamente nos golpea, así que tanto a favor como en contra, ¿no? Claramente. Bueno, esperemos que en el transcurso de este año, quizás ya adentrados en el 2023, volver a juntarnos para intentar analizar o ver cómo es el camino que se está transitando, especialmente, ¿no?, en la industria de la construcción, más allá de la coyuntura. Yo, presidente, le quiero agradecer porque está buenísimo tener de primera mano la información de un referente que está constantemente conectado con las empresas, con las obras, con lo que sucede y también con lo que pasa en nuestro país, cosa que no es fácil, nada de eso. Así que le agradezco y bueno, nos seguiremos viendo seguramente en todos los encuentros que tienen que ver con la Cámara. No, por favor, yo a disposición absoluta para hablar con ustedes y bueno, siempre es un placer estar en Radio Cámara, así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, hasta la próxima. El ingeniero Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, en el primer programa de Radio Cámara. Ya regresamos.